A continuación vamos a realizar el test de neurodinamia para el ciático popliteo externo, el cual tiene origen del nervio ciático que sale de la rama L4. Para ello pondremos una tensión a nivel distal, realizando una flexión e inversión del pie, una progresiva flexión a nivel de la cadera, si se puede una rotación interna de la misma con una aducción. ¿Duele? Vale. El paciente refiere dolor. Entonces, para comprobar que efectivamente el dolor se debe a un motivo neurológico, le pediremos que lleve su barbilla al esternón. ¿El dolor aumenta o disminuye? Sí, aumenta. Vale. En este caso el dolor del paciente aumenta, por lo que tendremos que hacer el tratamiento a raíz de esta información. Entonces, reduciremos desde donde hemos puesto la última tensión, en este caso flexión de cadera, hasta que desaparezca el dolor. Aquí el paciente refiere que ya no siente dolor, entonces podremos comenzar con el tratamiento en sí, el cual consistirá en una puesta en tensión a nivel proximal, mediante el mismo movimiento de barbilla al esternón, mientras le quitamos la tensión a nivel distal, que sería la flexión e inversión del pie. Será el terapeuta el que indique las pautas de soltar o tensionar al paciente. Entonces, le indicamos que realice la flexión del pie y nosotros soltamos. Vuelve y nosotros aplicamos. Vuelve y nosotros soltamos. Esta repetición se hará 15 veces. Dejaremos descansar al paciente un par de minutos y volveremos a realizar el test valorativo, viendo si el rango de movimiento ha aumentado o no. De haber aumentado, seguiremos con esta técnica de tratamiento de 15 repeticiones hasta que se consiga el máximo posible. De no aumentar este rango, pararemos el tratamiento hasta el día siguiente. Para el tratamiento de neurodinamia del ciático popliteo externo, rama interna, los movimientos que conlleva en la extremidad inferior son los mismos que en el ciático popliteo externo, rama externa, pero lo que cambia es a nivel distal, en vez de realizar inversión del pie, o sea, en vez de realizar flexión plantar y aducción, realizamos eversión del pie y los movimientos que conlleva, que es flexión plantar y abducción del pie. Como decíamos antes, hacemos flexión plantar y la eversión del pie, realizamos flexión de cadera. Cuando notemos cierta resistencia por los tejidos musculares, hacemos rotación interna, seguimos subiendo y el paciente nos refiere dolor. Entonces, le vamos a pedir que flexione la cabeza, indicándole que lleve la barbilla al esternón, y le preguntaremos: ¿aumenta el dolor? En ese caso, el test es positivo, el dolor es de tipo neurógeno, y disminuiremos la tensión de la rotación interna, que es el último patrón que hemos realizado, y quitaremos flexión de cadera. Cuando el paciente deje de referir dolor, es el punto en el que deberemos realizar el tratamiento. Bien, le decimos al paciente para el tratamiento la puesta y quita de tensión. Entonces le pediremos que flexione la cabeza y nosotros vamos aflojando tensión a nivel distal. Entonces a nivel proximal disminuye la tensión y así sucesivamente. Vamos, va, a la cabeza. Sube. Así hasta 15 veces, todas las series que podamos, hasta llegar a un rango de movimiento considerable. A continuación vamos a hacer la prueba neurodinámica de la rama tibial posterior del ciático popliteo interno, que viene justo detrás del maleolo interno. Para ello vamos a realizar una flexión dorsal del pie y una pronación, para después seguir, como en los casos anteriores, con una flexión de la cadera con la rodilla extendida, rotación interna y una abducción de la cadera. Como dijimos anteriormente, aplicamos la flexión dorsal del tobillo, la pronación, la flexión de la cadera. Notamos al paciente donde le duele, si le duele. Ahí. Y llegamos hasta aquí. Entonces, cuando el paciente refiere dolor,
que le pedimos que él realice el test para ver si es un dolor neurógeno o de otro tipo, y le pedimos que otra vez que coloque su barbilla en el esternón. A ver, ¿aumenta el dolor? Le aumenta el dolor, eso quiere decir que se trata de un dolor neurógeno. Partiendo de la posición en la que el paciente refiere dolor, vamos a eliminar tensión del último patrón que hemos puesto, que es la flexión de cadera, hasta que el paciente no le duele. Ahí. Y entonces para ello, para realizar la técnica neurodinámica en sí, vamos a pedirle al paciente que ponga tensión a nivel proximal, a nivel de cabeza, con la flexión de la cabeza, flexiona, mientras nosotros quitamos tensión distal. Flexiona, quitamos tensión, baja, ponemos tensión, quitamos tensión, vamos a ponerla, y así unas 15 veces por serie hasta que desaparezca el dolor neurógeno. Vale, ahora vamos a pasar con el nervio crural. Este inerva el cuádriceps y terminaría por esta zona a nivel del tendón del cuádriceps o tendón rotuliano. Y para ponerlo en tensión lo que vamos a hacer es una flexión de rodilla y, muy importante, no perder esa flexión de rodilla, luego una abducción de cadera y terminamos con una extensión de la misma. Entonces, ya sea, colocamos bien la pierna de abajo, ya sea mediante este agarre o este otro aquí, ¿vale? Lo importante es que hagamos la flexión de la rodilla y sin perder esta flexión abduzcamos y por último extendamos hasta donde podamos. Ahí el paciente refiere dolor, le pedimos que haga el test de la cabeza con flexión como hemos hecho con los anteriores. Aumenta, ¿vale? Pues aquí sería donde trabajaríamos. Para esta posición la paciente refiere dolor, entonces vamos a quitar el último patrón que fue la extensión de cadera, aquí dice que no le duele, entonces lo que vamos a hacer es realizar los movimientos oscilatorios, ella poniendo más tensión a nivel de la cabeza, llevando el mentón hacia el pecho, y yo voy a quitar muy sutilmente del patrón más distal, que sería la flexión de la rodilla. Entonces, vamos, ahí, bien, otra vez, otra, última, vale. Este patrón, estos movimientos los realizaríamos unas 15 veces, como dijimos antes, hasta que viéramos que no hay una mayor mejoría, y entonces lo dejaríamos por una siguiente sesión. Lo mismo que hemos realizado anteriormente en decúbito lateral, podemos realizarlo en decúbito supino. Esto se realizaría llevando al paciente lo más al extremo de la camilla que podamos y llevaríamos un poquito hacia afuera la pierna, realizaríamos la flexión de la rodilla, la aducción como dijimos antes y por último pues la extensión sin perder, como hemos dicho siempre, la flexión de la rodilla. Ahí le dolería y ahí empezaríamos el tratamiento. Quitamos tensión, realizamos los movimientos oscilatorios poniendo tensión a nivel de la cabeza y quitando a nivel distal y viceversa, 15 repeticiones como dijimos antes, de la misma manera. A continuación vamos a realizar el test de neurodinamia para el nervio mediano, el cual tiene origen en el plexo braquial, recorriendo la cara anterior del brazo, la cara anterior del antebrazo y los tres primeros dedos, el pulgar, el índice y el corazón. Partiendo de una posición neutra de muñeca, realizaremos una extensión de muñeca y dedos, una supinación de los mismos, una extensión del codo y sin perder estas dos cosas, realizaremos una abducción del hombro hasta que el paciente refiera dolor. Aquí refiere que le duele, entonces sin perder esta extensión y esta supinación y extensión de dedos, realizaremos una puesta de tensión a nivel proximal mediante un descenso de la cintura escapular. ¿El dolor aumenta o disminuye? Aumenta. Vale. Entonces reduciremos de la última puesta en tensión que hayamos realizado, en este caso abducción de hombro, hasta que nos refiera dolor.
aquí no le duele. Para realizar el tratamiento aplicaremos tensión a nivel proximal mientras quitamos de nivel distal de la primera que hemos realizado, o sea, la extensión de muñeca y dedo. Entonces, realizaríamos esto. Haremos 15 repeticiones de esto último que hemos realizado y tras lo cual esperaremos un par de minutos para volver a realizar el test valorativo y ver si el rango de movimiento ha aumentado. De ser así, continuaremos con la sesión y si no, pues esperaremos a la siguiente sesión para seguir aumentando el rango de movimiento. El nervio cubital tiene origen en el plexo braquial, inerva la cara anterior del brazo, la cara anterior anterointerna del antebrazo y el quinto y cuarto dedo de la mano. Para realizar el test y el tratamiento del nervio cubital, en posición neutra la mano, realizaremos una extensión completa de muñeca con una pronación, una extensión de codo y abducción de hombro como movimiento final, hasta que el paciente refiera dolor. ¿Vale? Una vez aquí, para saber si este tipo es neurógeno o no, y realizaremos más presión sobre el nervio y vemos si al paciente le aumenta el dolor. Para comenzar el tratamiento, le diremos a la paciente dónde está su punto de dolor, que es este, y lo disminuiremos hasta que ella nos avise y nos diga que ha desaparecido el dolor. Avisa cuando aquí, vale. Entonces desde aquí nosotros vamos a imprimir las tensiones a nivel proximal y distal para realizar el tratamiento. A la vez que imprimimos tensión a nivel proximal, quitamos de la extensión de muñeca a nivel distal. Y así sucesivamente. Vamos imprimiendo. Realizaremos estos ejercicios durante 15 repeticiones hasta que veamos que el rango de movimiento aumenta. Cuando el rango de movimiento no aumente más, dejaremos la neurodinamia para otra sesión. A continuación vamos a seguir con el nervio radial, nervio que emerge del plexo braquial e inerva la cara posterior tanto de brazo como de antebrazo. Y para ello vamos a empezar con el brazo colocado alrededor del cuerpo en pronosupinación neutra. Empezamos con el pulgar incluido, hacemos una flexión de dedo, después una flexión de muñeca, realizamos una supinación, flexión de codo, rotación externa, para seguir con una abducción de hombro. Cuando vemos que le duele, le pedimos que haga una inclinación lateral contralateral del cuello, aumenta. Entonces ya sabemos que es un dolor neuropático. A partir de la posición de dolor en el que el paciente refiere dolor neuropático, reducimos de la última puesta de tensión que hemos puesto, que es la abducción del hombro, y aquí vamos poniendo tensión proximal mediante el descenso de la escápula y quitando tensión de la flexión de muñeca, con lo que vamos quitando y así unas 15 veces hasta reducir el dolor que presenta el paciente. Vale, ahora vamos a continuar con el músculo cutáneo circunflejo, que es el que inerva entre otros, por ejemplo, al deltoide y llega hasta la epitróclea. Entonces vamos a poner en posición neutra, vamos a llevar el antebrazo en pronación, realizamos la extensión del brazo y sin perder esta extensión, pues y sin perder la pronación obviamente, vamos a realizar una abducción, ¿vale? Hasta que él refiera dolor. Aquí. Él había referido dolor aquí, entonces
quitamos del último patrón que realizamos, que fue la abducción, entonces realizaremos un poco de aducción hasta que él nos diga que ya. ¿Ya? Ahí. Entonces, a partir de aquí, pues realizaríamos lo mismo. Proximalmente la cabeza, flexión lateral, pero mejor, y así lo controlamos nosotros, podemos realizar aquí una depresión de la escápula a la misma vez que quitamos del primer patrón, que como la muñeca no hicimos nada, sino directamente realizamos una pronación, pues realizaríamos supinación a la vez que ponemos tensión. Entonces realizaríamos tensión aquí, quitamos un poco, quitamos de un lado y del otro. Así unas 15 veces, volvemos a comprobar el rango, veríamos si ha habido mejoría. De haber mejoría, pues volvemos a realizar, y así hasta que veamos que no hay más mejoría, entonces lo dejaríamos por una siguiente sesión, a no ser que ya consideremos que hemos llegado hasta el final del rango.